no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad, y aunque me apunto nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado mis alas. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas, miércoles 12:30, un tanto tocadas. Más o menos. Pero estamos en el horario confederado. Estamos dentro del horario que... Estamos dentro del horario. Que entramos. Pues vamos allá. Bien, somos usuarios del Centro de Rehabilitación Biopsicosocial de Museo, y el programa de hoy va sobre los años 60, la década de los 60. Voy a dar primero los números del teléfono, que son el 963915721 y el 963912016. Y decir que la época de los 50 acabó con el aumento de la población y la bonanza económica. Presenta la mesa. Presento la mesa primero. Antes de seguir con los 60, tengo a Roberto enfrente, también a Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a Juan a mi lado. Hola, buenos días. Y Manolo en los mandos. Bueno, sí que estoy, yo sí que estoy. Bien, pues los años 60 es un término usado por historiadores, periodistas y otros académicos con cierta nostalgia para describir la contracultura y la revolución en las normas sociales sobre vestimenta, música, drogas, sexualidad y educación, y de forma peyorativa por otros para denunciar la década como un exceso irresponsable de extravagancia y decadencia del orden social. Y vamos a empezar con la cronología. Me habías dicho que pusiera algo de esto, ¿no? Los Beatles. Eso ya cuando toque, que no tocaba ahora, ¿no? En cualquier momento, porque es el fenómeno musical de los 60 y nos encuadra muy bien la situación. En el año 1960 se produce el relevo de Kennedy por Nixon, y debatieron primero en radio, se dice que ganó Nixon, y luego se inauguró el estilo de debate en televisiones, y fue en el debate de televisión donde ganó Kennedy y alcanzó la presencia de los Estados Unidos. Desde entonces los debates actuales pues son muy estudiados, cada gesto, cada palabra, la forma en la que se explican las cosas visualmente, pues tiene mucha relevancia. Por eso hemos destacado el 1960. No, la televisión por la imagen que daba una imagen de coherencia y su forma de vestir y su forma de hablar. Que Nixon estaba enfermo en aquel momento, y entonces la imagen que tenía él no era, digamos, tenía una cara como cuando uno está enfermo. No se quiso maquillar siquiera. Nixon no se quiso maquillar. Un error, como la copa de un pino, porque hoy en día te examinan con lupa hasta el movimiento. Ahora en un debate te maquillan, te visten, todo cuenta, hasta el movimiento de las orejas. Hay estudiosos que se dedican a eso, claro. Al tema de los debates. Bueno, en el 61 Rusia coloca en órbita al primer ser humano, que es Yuri Gagarin, adelantando así a los Estados Unidos en la carrera espacial, digamos.
Bueno, el primer ser vivo fue en los años 50, que Sí. fue la perra laica. Pero la pobre laica murió a las 2 pocas horas horas. de Torrá. murió. Estresada y torrada. En 1962, la crisis de los misiles nucleares rusos en Cuba, que responde a Estados Unidos tras su retirada con un embargo a la isla, y el inicio mundial de los Beatles con su música. Lo del el embargo sigue todavía en la actualidad. Bueno, ahora Más mucho o menos, menos. desde que Fidel se retiró y eso. Se ha suavizado un poco y hay que, Ya. hay que destacar que los reyes de España están, creo, de visita. Sí, ahora, sí, ahora visita están en Cuba. Cuba, Felipe Y Leticia. y Leticia. O sea que se están dando pasos hacia la normalización que ya le hace falta a Cuba. Se empiezan a vender electrodomésticos también. Sí, cada Bueno, vez tú sabes de Cuba porque tienes una esposa cubana. cada vez hay más propiedad privada, digamos, en Cuba hay más libertad y Aunque sigue habiendo aunque miseria. aunque sigue siendo Hablando de los Beatles, también fue un fenómeno fan aquí en España cuando vinieron a Madrid, que fue más adelante, pero que no eso ya sé. lo comentaremos No en sé. el programa. Y de marketing, porque lo que comentabas el otro día Sí. de la foto de Abbey Road, que La del paso decían- cebra. el paso de cebra, Sí, que decían que eso. Paul McCartney Estaba... había tenido un accidente y que Estaba muerto y era un doble. Era un doble porque cogía el pitillo con otra mano, estaba la matrícula del coche pero aparcado. como se vio después por McCartney No, eso era no estaba marketing. muerto, era una fake news. Estaba de parranda. Estaba de parrandas. Estaba de parranda, eso puede ser. Eso es marketing puro y duro. Eso es hombre. marketing. Además esos años coinciden con el marketing. Bien, en 1963 es asesinado JFK, John F. Kennedy, en el mes de noviembre en Dallas, por Oswald. ¿Noviembre o septiembre? En noviembre. Parece ser que fue en noviembre, porque No me acuerdo es que hay bien. algunos datos en internet que no dice claramente, pero Bueno, parece igual. ser que fue en noviembre. Yo tenía septiembre, no sé En por qué. teoría fue asesinado por Roswell, aunque la teoría de la conspiración dice que hubo 3 tiradores. Que son... Y Oswald fue asesinado antes de entrar en prisión, o sea Sí. que tampoco se quería que Oswald hablase. Es que no me acuerdo si el que asesinó a Oswald antes de entrar en en la cárcel es Jack Ruby o ese es el de... Bueno, la fecha del asesinato de JFK es el 22 de noviembre. si no me 22 equivoco. 22 de noviembre. Entonces estaba yo equivocado. Del entonces. 63. Era 22 de noviembre. Y luego se habla de una bala mágica, ¿no? La de Oswald. Y bueno, la posverdad, ¿no? Siempre estará CIA detrás. Es decir, que hasta, Sí, qué, no. hasta qué punto Oswald era un mandado muñeco de un paja. muñeco. Y se lo cargaron para que no se fuese de la boca. Necesitaban un asesino y se lo fabricaron. Podría ser, pero eso es siempre la posverdad, ¿no? Que tiene todo eso. Eso es la conspiranoia que decimos todos. Exacto. Bueno, 64. A Kennedy le reveló Johnson que aprobó la ley de igualdad de derechos civiles, pero continuaron los conflictos raciales. ¿Y de qué manera, no? De qué manera. La escalada bélica en Vietnam es otro tema sangrante. En los años 60 se han dado en llamar los... bueno, luego hablarás del Paco del Verano del Amor, ¿no? Sí, El de la- concierto de Woodstock en el 69 y Hace el amor y no la guerra. Y de Vietnam, ¿qué podemos decir? Pues Porque se fue una pasó- barbaridad. fue una barbaridad que se pasó de decir vamos a conquistar con alma y corazón y se acabó con una derrota militar años después por parte de USA en la que hubo cientos de miles de De muertos, la mayoría negros. Se usó bombas incendiarias. Bombas incendiarias contra el Vietnam del Norte. Decían que era para quitar lo que eran las hojas de los árboles Luego y la maleza. Luego se tiró también el gas naranja, que por eso dicen el efecto naranja, que era el gas tóxico.
Estamos escuchando los Beatles. Estamos por bajo, como ustedes verán, escuchando a los Beatles. Oirán. Oirán. Todavía no está la radio con televisión, mejor. Bueno, está bien internet. También internet. En el 65 se produce el gran apagón de USA en 8 de 9 estados de la Unión se produce un gran apagón. Lo que dicen que de 9 meses después hubo un boom. Un boom en la natalidad, claro. Los 8 días de... Los 8 días o los 10 días de apagón, algo había que hacer. ¿Tú te crees que se gastarían dinero en estadísticas para comprobar eso? No sé. Pues sí. También se produce el asesinato del activista y... De los Panteras Negras. De los Panteras Negras, Malcolm X, defensor de los derechos globales, de los derechos civiles y además islamista. En 1966, la Unión Soviética hace aterrizar la nave Lunik 9 en la Luna. Otro adelanto, ¿no? De la Unión Soviética. Otro paso adelante en la carrera espacial. Yo quería incidir en que este es el dato más importante ya no de los 60, sino de la historia de la humanidad. Porque tú le preguntas a cualquier niño desde que tiene capacidad para hablar hasta cualquier persona de cualquier edad, y le preguntas si el hombre ha estado en la Luna y te dice que sí. Quiero decir que esto no es algo que se aprende solo en los libros de texto, sino que el hombre pisase la Luna es un acontecimiento a nivel histórico de primer orden, el primero en la lista, ¿no? Digamos. Sí, están ya en la cultura, digamos, general, ¿no? Sí, pero la Luna es en el 69. Sí, ahora iremos para allá. Ahora el 67. Pues se produce la Guerra de los 6 días, que fue entre árabes y judíos, en la que Israel, pues eso, tardó 6 días en invadir territorios, entre ellos Cisjordania y alguno que otro más. Los saltos del Golán, que se los quitó a Siria y no se los ha devuelto. Y parte de Jerusalén. Parte de Jerusalén. Sí. Entró como un cuchillo en mantequilla. En 6 días se limpió de enemigos aquello. El ejército judío, claro, es el más potente de la región. Y los pillaron desprevenidos también, por lo que se ve. Luego también el Che Guevara es capturado y fusilado en Bolivia, lo que de alguna manera benefició a Fidel Castro para... De eso me gustaría hablar del Che, de la figura del Che. Sí. Yo tengo unas preguntas para vosotros. ¿Por qué el Che, que la revolución fue patrocinada por la CIA, por qué la muerte del Che, en qué medida Fidel Castro no, cuando el Che se fue a seguir combatiendo, cuando podía haber tenido una vida cómoda en Cuba, en qué medida Fidel Castro no le puso un puente de plata, ¿no? Como queriendo decir... No, sí, Fidel Castro lo mandó a... No, pero el Che primero, el Che de Cuba se fue a Angola y de Angola a Bolivia. El Che es... un guerrillero puro. Es internacionalista. Sí, no se podía estar quieto. Fidel es marxista-leninista y el Che era un internacionalista, quería la revolución en el mundo entero, por eso. Y ha quedado como un icono hasta nuestros días. Sí, todavía. La fotografía, sobre todo una fotografía del Che, la mirada perdida. La clásica fotografía. Bueno, según los cubanos parece ser que al Che lo mandó Fidel Castro a combatir en Bolivia, o sea que quería deshacerse de él en cierta manera porque era un competidor para... Sí, eso sería la cara verde. Hay que considerar que el Che es el constructor de la economía cubana. Fue ministro de Trabajo y es el constructor
de la economía cubana. Y luego, pues lo que hemos comentado antes, el verano hippie en Estados Unidos, de Hace el amor y no la guerra, y en el que, pues, bueno, el gran concierto que... Eso fue en el 69, el de Sí, Woodstock. que fue el de Woodstock, fue más tarde, pero En el 69. a raíz de este verano hippie Sí. se fue, digamos, celebrando Acelerando. sucesivos años. Ya venía de atrás el movimiento hippie y En el 67. la experimentación con Sí. drogas, con el amor libre, con el destape, bueno, el destape, el amor libre, vaya. Amor- El concierto de Woodstock, no sé si estaba programado para aparte de que cayó un chaparrón, duró 2 días, estaba programado para 200.000 personas y creo que fueron más de 1 millón. Fue una... No sé si fue en el 67 la famosa quema de sujetadores por parte de las mujeres. Creo que fue entonces cuando se hizo la película Emmanuel, ¿no? Estábamos No, comentando. en los No, 70. eso fue en los Eso 60. fue en los Eso 70 fue en ya. los Eso ya 70. en otra... La semana, década. la semana que viene. La semana. Vamos a ir haciendo décadas hasta esta. Bueno, aquí el concierto de Woodstock fueron muy entrañables las interpretaciones de Jimi Hendrix y Janis Joplin, aunque esto pertenece al 69 en realidad. Pero Te has adelantado un año, Robert. Yo me he adelantado, pero como habéis dicho que ese era el verano del amor, verano del amor. Sí. digamos que culminó allí, ¿no? Fue durante todos los años 60 con el movimiento contra la guerra de Vietnam. La eclosión de los hippies se puede decir que fue en el 67. Y de las drogas Las drogas de la marihuana, del alucinógenas, el LSD, marihuana. y los Beatles, la revolución contracultural de los Beatles. de los Beatles. Que La aparición de grupos musicales como Rolling Stones y la Velvet Underground. Con la famosa canción de Satisfaction. Sí. Y alguno más, Eric Clapton, Lou Reed, ¿no? Sí. También Bien. pertenecen a finales de los 60, por ahí. El mayo de francés del 68 fue una revolución estudiantil seguida de una revolución industrial que se extendió a los obreros, por lo tanto, y que pedían más derechos civiles. Y bueno, revolución que influenció a toda Europa. No se consiguió nada, pero Bueno, quedaron personajes como Daniel Rojo. Daniel Rojo, y quedaron. Lo que quedó también va en consonancia con lo que hablábamos antes, la importancia de la juventud, del renacer, del poder de la juventud, Sí, ¿no? contra el sistema. Que hoy por hoy no lo hay. No, Aún no lo hay, aún no lo hay. Fue el triunfo de la contracultura. De la contracultura y de la... Y además el inicio de la descolonización de los países que tenía Europa, colonias en Colonias, toda sí. África, fue el inicio de Fue la el inicio, descolonización. Luego la muerte de Martin Luther King, que hubo una sospecha de conspiración. Fue una conmoción internacional porque no solo abogaba por los derechos de los negros, sino era como un Gandhi. Martin Luther King Como un Gandhi americano, ¿no? Negro, ¿no? Un Gandhi negro. Martin Luther King tiene como hecho también famoso lo que se llamó la marcha de 1 millón de hombres, que congregó a 1 millón de personas en Washington. ¿Y qué más cosas en el 68? Fue un año en el que pasaron muchas cosas. Asesinaron también a Robert Kennedy, hermano de John F. Kennedy, Que iba para presidente de Estados que Unidos. optaba a la presidencia de los Estados Unidos. De ahí se habla de la maldición de los Kennedy, porque luego murió también un sobrino. La primavera de Praga, que fue un intento de Checoslovaquia por instaurar una especie de comunismo liberal o de una internacional o de algo para parar el telón de acero, ¿no? Salirse o lograr las mejoras suficientes
como para cambiar algo, y también fue la juventud, porque eso es la década de la juventud, y yo recalco mucho esto porque esto no pasa hoy en día. No. Los jóvenes estamos totalmente, o están, pero yo no soy joven, totalmente desmovilizados. Maduro, interesante. No les interesa el tema. ¿Y qué nos tienes que hablar del descubrimiento de las líneas de Nazca? Sí, en el año 68 una avioneta se dio cuenta de que había unas líneas que parecían como pista de aterrizaje en Nazca, en Perú, y de repente pues se dio cuenta de que había dibujos de animales, sobre todo pájaros, y de humanoides, que serían los dioses de la población de allí. Se intentó repetir las líneas por parte de las tribus que estaban en ese momento y no consiguieron hacerlas otra vez. Y la verdad es que estas líneas solo se pueden ver desde el cielo, o sea que la conspiración que es que fueron extraterrestres. No, es alguien utilizando globos o de alguna manera para ver desde arriba el dibujo. Pedro nos podría dar su opinión sobre esto. La línea de Nazca. No vamos a hablar ahora de los ovnis, ¿no? No toca. No, pero fue curioso, ¿no? Ese descubrimiento también en el 68. El 69 como... Me he adelantado yo 2 años y el hombre llega por fin a la luna. Por fin llega el hombre a la luna. Este año se cumple el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y también como caso curioso es el asesinato de la banda de Charles Manson, de la banda séptica de Charles Manson en Estados Unidos, que querían matar a Roman Polanski y como no pudieron, mataron a Sharon Tate, a su mujer, y a todos los que estaban en la fiesta. Aquí hablar de la película de Polanski. De la película de Polanski. Las semillas del diablo. Sí, porque ella estaba embarazada cuando murió, y en la película se trata del embarazo de Sharon Tate y la semilla del diablo, que el marido se une a una secta para engendrar un diablo, y Charles Manson encarnaba esa figura del diablo y fue a por Sharon Tate y de paso mató a todo el que se puso. En realidad iba por Roman Polanski, pero como no estaba en... Y luego yo te remito también que es el apartamento en el que se rodó la película, es el mismo apartamento es donde vivía John Lennon cuando fue acribillado. Vivía ahí en ese apartamento de Nueva York. El chaval que nos canta cuando salimos. Sí. Ese chavalín que estoy viendo ahora en tu pantalla. Bueno, también decir que en el año 69 en Francia se hizo una película sobre la novela Fahrenheit 451, que es bastante fidedigna a la novela. No hay ninguna película fidedigna ni en ninguna novela, pero en este caso es bastante interesante. Es una película francesa y recomendable para todos los públicos. Sí, para saber que hay que leer y no quemar los libros. Precisamente Fahrenheit 451 significa la temperatura a la que arde el papel. A la que arde el papel en grados Fahrenheit. Sí. En grados Fahrenheit. Y entonces es una novela de ficción de un futuro que puede ser posible y que que no lo voy a desvelar hasta que no lo lean. No, pero no hay que leer nada. La película la han visto, creo que todo el mundo con 2 dedos de frente. Y la novela, quien haya caído en sus manos, se la lee en un momento porque es cortita también la novela. Hay tanto que leer, Juan. Los bomberos pirómanos, no. Sí, era el grupo ese Fahrenheit, también se le llamaba a los bomberos. Bueno, hay que destacar la figura de Juan XXIII también, que hizo una revolución ecuménica católica, y fue un papa muy considerado incluso por los no creyentes. Sí, abrió la iglesia al pueblo, digamos. Sí, yo por lo que tengo entendido, me contaba mi abuela,
Fue un papa muy querido. El Papa Bueno le llamaban. Y luego la figura también de Khrushchev y la coexistencia pacífica, que de alguna manera fue otro pacifista más de la década de los 60. Sí, porque se trató de acabar con la Guerra Fría. La Guerra Fría Sí, entre en los Estados años Unidos 60, sí. que también había motivos para que hubiese una revolución no contracultural, porque la Guerra Fría acojonaba, ¿no? Porque cualquiera de los dos podía mandar misiles. Claro, y la respuesta pues era peor, ¿no? Porque acababa con todo el planeta. Por eso tenían bombas los dos, porque así sabían que si uno se la mandaba al otro, el otro se la mandaba a uno, y esto se acababa. Hay precisamente una película que se llama Juegos de Guerra, que habla de un posible enfrentamiento y en el que no gana ninguno nunca. Es como un poco el juego este de tres en raya, ¿no? Que Sí, si tú sabes siempre parar al contrario, nunca gana, ¿no? Es la película del ordenador, de los juegos de ordenador en realidad. No Y la bueno, conocía esta estamos película. sí, despidiendo Estamos con John despidiendo Lennon. Estamos despidiendo con nuestro chico particular. con el más drogadicto de todos los bichos. Pobre. John Lennon, que hablaremos de él la semana que viene. Así, anunciar el programa de la semana que viene. Amenazamos con volver con la década de los 70. Y entre ellos, pues, Entre John ellos- Lennon. y entre ellos John Lennon, y Yoko Ono, entre ellos no faltarán. Desayunaban tripis, pero Es una forma de desayunar como otra cualquiera, ¿sabes? con Claro, un café. todos los días. Con un buen Todos ca- los días. con un buen café con leche. Esperamos que os haya gustado este repaso de la década de los 60 y decir que somos usuarios del Centro de Rehabilitación Biopsicosocial Museo y que bueno, todos los miércoles aquí en Claramente estamos para... A las 12:30 A las horario 12:30. confederal. Es para servirnos. Sí. Estamos para serviros. Y a Dios y a España. Joder, ¿cómo hay? Santiago y Sierra España. Santiago y Sierra España. Pues oye, que se jodan, porque Pues, que se jodan porque vamos a gobernar va a haber un gobierno va a haber un gobierno progresista. progresista por lo menos. Aborem, Vale, lo dejamos por aquí. sí. Sí, ¿no? La semana que viene más. Más. La semana que viene más. Salud. Adiós. Un abrazo. Un abrazo, salud. A todos. Jo aprofite per acomiadar-me fins demà, que tornarà a estar a este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no